Se nos pide encontrar el percentil 74 para los siguientes datos. Hay más de un método para determinar un percentil. En nuestra clase, utilizaremos el método que se describe a continuación, donde dejamos que k sea igual al percentil k, que en nuestro caso, porque estamos buscando el percentil 74, k es 74. Y es igual al índice, lo que también se conoce como la clasificación o posición de un valor de datos dado, in es igual al número total de valores de datos. Como tenemos 23 valores de datos, n es igual a 23. Y ahora, para encontrar el percentil 74, el primer paso es ordenar los datos de menor a mayor. Sin embargo, en nuestro caso, mirando la tabla, los valores de los datos ya están en orden, de menor a mayor en filas. Pasos 2. Calculamos I, que es igual a K dividido por 100 veces la cantidad n más 1. Entonces yo es igual a K dividido por 100. Es 74 dividido por 100, y luego multiplicado por la cantidad n más 1, que en nuestro caso nos da la cantidad 23 más 1. Simplificando, 74 dividido por 100 es igual a 0,74. 23 más 1 es igual a 24. Y este producto es igual a 17.76. Ahora sabemos que es igual a 17.76. Luego, si i es un número entero, entonces el percentil k es el valor de los datos en la posición iésima. Pero en nuestro caso, tengo 17.76, que no es un entero y, por lo tanto, esto no se aplica. Si no es un número entero, redondeamos i hacia arriba y hacia abajo a los enteros más cercanos, y luego promediamos los valores de datos en estas dos posiciones. Entonces, si redondeamos i hacia abajo al entero más cercano, al que llamaremos i sub down, tenemos 17. Si redondeamos i al entero más cercano, al que llamaremos i sub arriba, tendríamos 18. Lo que significa que el percentil 74 es igual al promedio de los dos valores de datos en las posiciones 17 y 18. Entonces volviendo a la mesa. Tenemos 5, 10, 15, 70 está en la posición 16. Y por lo tanto 82 está en la posición 17, y 84 está en la posición 18. Lo que significa el percentil 74 es el promedio de estos dos valores de datos. Lo que significa P sub 74, el percentil 74, es igual a la cantidad 82 más 84 dividido por 2, que es igual a 83. El percentil 74 es igual a 83. Y recuerde, el 74% de los valores de datos son menores o iguales que el percentil 74, lo que significa que en nuestro caso, el 74% de los valores de datos son menores o iguales a 83. Espero que hayas encontrado esto útil.